Vamos a comenzar nuestro último estudio de la serie Instrucciones para tiempos sin razón. Fueron 135 instrucciones que concluyen hoy. Estudiamos el capítulo 25, el capítulo 26, 27, 28 y 29. Y cada uno de esos capítulos tiene en promedio 25, 27 versículos. Así es que fueron 135 instrucciones que recorrimos durante casi 3 años, en los que solamente suspendimos cuando era tiempo de Semana Santa, cuando era tiempo de Navidad y cuando era el tiempo de Año Nuevo. Entonces hoy llegamos al final. Vamos a comenzar otra serie la próxima semana, si Dios presta vida. Vamos a estudiar esta sección y se va a seguir llamando, como le llamamos a los miércoles de sabiduría. Son todos entonces bienvenidos. Estamos en nuestro estudio que le hemos denominado miércoles de sabiduría, y le hemos denominado así porque estudiamos los libros de sabiduría, que son Eclesiastés y Proverbios. Hoy nos toca estudiar el último estudio, la última clase, por así decirlo, de la serie Instrucciones para tiempos sin razón. Y vamos a estudiarlo, vamos a meditar sobre este último versículo del capítulo 29, verso 27. Es el último capítulo de esta sección, que la estudiamos de esa manera porque en el capítulo 25, verso 1, dice: estos son los proverbios de Salomón. Y en el capítulo 30, verso 1, ya dice que estos son dice de la siguiente manera el verso 31, dice así: dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Es decir, ahí ya está otra sección del libro de Proverbios, y entonces ya termina lo que sería la sección propiamente del rey Salomón, que abarcó el capítulo 25, el capítulo 26, el capítulo 27, el capítulo 28 y el capítulo 29. Entonces leemos el texto que está en nuestra pantalla. Lo leemos, por favor. 1, 2, 3. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos a leerlo una vez más. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Qué bendición poder acercarnos a ella, meditar en ella, reflexionar en ella, Señor, y aprender. Te damos gracias en esta hora y suplicamos, rogamos tu dirección, tu presencia y tus cuidados sobre nosotros. Te damos muchas gracias en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Estamos frente a un versículo que más que un contraste o el estilo que ha seguido Salomón a lo largo de nuestros estudios, ahora es una especie como de antítesis o contradicción entre dos ideas. Es decir, la idea de que para el justo, el hombre inicuo es abominación, y a la inversa, para el hombre inicuo, el justo es también abominación. Es decir, Salomón está jugando con una palabra que es la palabra abominación, y vamos a estudiarla en esta noche, el sentido con el que se usa en el Antiguo Testamento esta palabra, de la que proceden palabras como abominable, abominación, abominados, abominables, todas estas expresiones que tienen que ver con el término abominación. Entonces, estamos hablando
también claramente encontramos o descubrimos claramente que Salomón está hablando de dos clases de personas. El inicuo, y está hablando del justo, y que hemos hablado a lo largo de todos estos estudios de Proverbios, de que el libro de Proverbios nos presenta tanto al sabio como al necio. Y están relacionados o están definidos con palabras, en el caso de los necios, como injustos, impíos, malvados, insensatos. Y del otro lado, los justos están definidos o están catalogados como sabios, sensatos, prudentes, temerosos de Dios. Y entonces ahora Salomón los junta y los presenta en su relación o el tipo de relación que se establece entre un impío entre un impío y un piadoso, entre un justo y un malvado. Bien, aquí estamos entonces detenidos ya en el último versículo de Proverbios 29-27. Bien, pues esta imagen, porque esta imagen nos refleja un poquito lo que es la luz con las tinieblas. Salomón nos va a hablar de este tema entre los justos y los injustos. El título de nuestro estudio, el último estudio de la serie Instrucciones para Tiempos sin Razón, se llama La instrucción de conocer la relación entre justos e injustos. Así se llama nuestro estudio de esta noche. La instrucción de conocer la relación entre justos e injustos. Y lo vamos a ver así. Punto A: los justos huyen de los injustos y los injustos detestan a los justos. Es decir, Salomón está haciendo un juego de palabras para llevarnos a qué tipo de relación podemos tener o qué tipo de relación podemos establecer con los malvados, y los malvados qué tipo de relación pueden tener con los justos, con los sabios y con los prudentes. Por eso la instrucción de esta noche es la instrucción de conocer la relación entre justos e injustos. Punto A: los justos huyen de los injustos y los injustos detestan a los justos. Bien, vamos a comenzar en esta noche con nuestra introducción. Y escribí lo siguiente. La segunda sección de los Proverbios de Salomón en el libro que lleva ese nombre concluye con este verso. ¿Por qué digo la segunda sección? Porque en la primera sección de los Proverbios de Salomón está en el capítulo 10. En el capítulo 10:1 encontramos que el texto dice: estos son los proverbios del rey Salomón. Y esa frase la volvemos a encontrar hasta el capítulo 25, que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo. 25, 26, 27, 28 y 29 es la segunda sección de los Proverbios de Salomón. Y por eso escribí: la segunda sección de los Proverbios de Salomón en el libro que lleva ese nombre concluye con este verso que estamos estudiando en esta noche. Salomón utiliza un recurso literario distinto al que ha empleado en muchos, ya que salta del proverbio de contraste al proverbio de antítesis. Es decir, contrapone dos ideas distintas para distinguir una verdad. ¿Qué es una antítesis? Una antítesis es una idea contraria a otra, y a través de esas dos ideas se llega a una verdad. Y entonces Salomón lo que está haciendo es presentando la relación que los justos tienen con los injustos y la relación que los injustos tienen con los justos. Es decir, aquí podemos aprender muchas cosas de este verso, y una de ellas es que este mundo solamente está dividido en dos categorías: en la categoría de los justos y la categoría de los injustos. Eso es lo que hay. No hay ni a la mitad, no hay neutros. O sea, porque hay gente que le acomoda mucho no definirse de ninguna clase o comprometerse con una idea o con una persona o comprometerse con algo o con alguien, porque dice: no, pues yo aquí tranquilo, ni estoy con los justos ni estoy con los injustos. Entonces dice: no, pues yo no tengo ningún problema. No, el mundo se divide solamente en dos clases de personas: en los justos y los injustos.
De esa forma, Salomón nos habla sobre las relaciones que hay entre los justos e injustos, entre los piadosos e impíos, y entre los sensatos e insensatos, para mostrarnos, advertirnos y prevenirnos sobre la incompatibilidad de ambos tipos de personas. Es decir, no hay compatibilidad, no hay posibilidad de comunión, no puede haber una relación íntima, estrecha. Y si quieren, ahora que ya viene esta fecha, que para muchos es una fecha muy señalada y muy marcada en su calendario cívico amoroso, pues el 14 de febrero, en el 14 de febrero, pues dice, no, pues viva el amor y la amistad, que es una buena idea y es un buen concepto. Pero de acuerdo a lo que Salomón está planteando, hay relaciones que son sencillamente incompatibles, relaciones que no van a producir nada y al contrario van a causar muchos problemas. Solo pueden convivir los iguales, los piadosos con los piadosos y los malvados con los malvados. Hay gente que se siente muy a gusto entre los malvados porque es malvado. Y hay gente que no se siente a gusto con los injustos porque no es, porque no es injusto. Pero también hay gente que se siente muy incómodo entre los justos, entre los piadosos. ¿Por qué? Porque no es justo y porque tampoco es piadoso. Es decir, aquí es donde descubrimos qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros es. Porque si tú te sientes bien a gusto entre los malvados, entre los perversos, entre la gente que está descompuesta moral y éticamente, pues ahí es tu lugar. Allí. Y si te incomoda, pero te sientes a gusto con la gente que es temerosa de Dios, que busca agradar a Dios, también ahí es tu lugar. Bien, con esta verdad, el rey sabio de Israel nos lleva a reflexionar sobre la clase de relaciones que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, nosotros vamos a conocer muchísima gente, vamos a conocer a bastante gente y dependiendo de la cantidad de años que vivamos, vamos a relacionarnos y vamos a conocer a mucha gente, algunos de manera directa, y algunos de manera indirecta, y entonces con algunos nos vamos a relacionar y con otros pues simple y sencillamente los vamos a conocer. Les decía, con esta verdad el rey sabio de Israel nos lleva a reflexionar sobre la clase de relaciones que cultivamos a lo largo de nuestra vida. No podemos ni debemos ser ingenuos pensando que podemos relacionarnos con personas que les gusta vivir a espaldas de la sabiduría. En el caso de nosotros que conocemos la palabra de Dios y que buscamos acercarnos a Dios, pues es muy difícil que nosotros podamos llevarnos con personas que no tienen ese mismo deseo. Porque una persona que no tiene el deseo de conocer a Dios, pues nos va a llevar a alejarnos de Dios. Entonces, Salomón nos va a hablar de esto, de esta relación que se presenta en la vida de las personas. Bien, pero todavía es más inocente es pensar que los malvados tienen una opinión positiva de los sabios. Salomón está diciendo aquí con todas sus letras lo que los impíos, lo que los malvados, lo que los insensatos, lo que los necios piensan de los justos. Eso nunca va a ocurrir. Los injustos detestan a los sensatos porque su estilo de vida los exhibe a ellos. Los retrata sin ninguna clase de filtro, los expone en su más absoluta esencia. ¿Por qué? ¿Por qué los malvados detestan a los justos? Por una simple y sencilla razón. ¿Cuál razón? Cuando los justos se acercan a un malvado, pues el justo hace ver que el malvado está equivocado. Y esa es una de las razones por las que no caen bien los justos. La relación que podemos tener con los malvados nunca podrá ser íntima, ni de confianza, porque ellos no son confiables. Pero sobre todo, porque nuestra forma de vida no les agrada. Y no solo no les agrada, sino que les incomoda grandemente al grado de que llegan a odiarla.
Es decir, no les gusta un estilo de vida donde pues no se necesita tomar para estar a gusto, no se necesita alegrarse con cosas del mundo para estar bien, sino más bien la alegría se encuentra en cosas sencillas y básicas que están a la mano de todos, quienes quieran acercarse a ellas. Salomón quiere que nosotros sepamos con toda claridad nuestra situación frente a los malvados y la forma en que debemos de tratarlos. Se trata de una enseñanza muy, pero muy pedagógica para comprender que en este mundo solo podemos sentirnos en confianza con los piadosos. A Salomón le gusta que sus lectores sean personas conocedoras de su realidad y no personas extraviadas o distantes de lo que pasa en su entorno. Esto es lo interesante. Miren, esto nos queda claro y lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos que vamos a estudiar, porque estamos viviendo momentos, por eso es que nuestra serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón, porque lo lógico, lo normal, lo que es cuerdo, en estos días está extraviado. Y entonces las personas están cayendo en una situación en la que ya dan por sentado o aceptan cosas que hace 30 años no se aceptaban. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Todavía hace 30 o 40 años y mucho, tal vez un poquito menos, pero sí, hace 30 o 40 años los niños no mandaban los padres. Los niños no gobernaban, ordenaban los papás. Hace 30 años, 40 años, las tareas se hacían primero y luego se jugaba. Hoy las cosas han cambiado diametralmente. Entonces, estamos viendo cosas que nos hacen pensar seriamente que lo cuerdo, que lo lógico se ha exiliado de este mundo. Llegamos así entonces a nuestro punto A de esta noche. Punto A: los justos huyen de los injustos. Leemos la primera parte de nuestro texto. Nuestro texto dice así, Proverbios 29, 27 dice así, la primera parte: abominación es a los justos el hombre inicuo. ¿Están conmigo? Dice así. Dice, está en la pantalla nuestro texto. Dice, abominación es a los justos el hombre inicuo. Una vez más, que suene fuerte. Abominación es a los justos el hombre inicuo. ¿Cómo ve el justo al inicuo, al malvado, al impío, al insensato, al necio? ¿Cómo lo ve según este versículo? ¿Qué representa para él o cómo lo es? Abominación. Y si cambiamos el término, en lugar de sustantivo abominación, y decimos es abominable, entonces descubrimos que la relación del justo con el impío es una relación de rechazo. Vamos a ver qué significa la palabra abominación o la palabra abominable para entender cómo el justo ve al inicuo, al malvado, al impío, al imprudente, al insensato. Bien, regresamos a nuestro punto A de esta noche. Punto A dice, los justos huyen de los injustos. Vamos a ver qué quiso decir Salomón con esto. En dos ocasiones, en este verso, se usa la palabra abominación. El vocablo abominación procede del hebreo toevá, que significa algo repugnante o asqueroso. Ya nos queda más claro, ¿verdad? Si le ponemos repugnante, nuestro verso, ¿cómo diría? Nuestro verso diría, si es repugnante, diría de la siguiente manera. Diría, repugnantes a los justos el hombre inicuo. Y si usamos el otro, es todavía más fuerte,
porque diría, asqueroso es a los justos el hombre inicuo. Ahora, si lo ponemos en términos positivos, es el justo, para el justo los malvados son repugnantes. Para el justo los malvados son asquerosos. Ok, vean lo que está diciendo Salomón. Ahora, ¿por qué se llega a ese punto? Aquí vamos a entrar a podemos entrar a muchos cuestionamientos o a muchas interrogantes, porque ¿de quién está hablando Salomón? ¿De qué clase de persona? El justo, evidentemente, ¿quién es el justo? El justo, cuando leemos la Biblia, descubrimos que el justo es una persona que tiene 3 características básicas o esenciales. El justo, en primer lugar, es un hombre de fe. El justo, en segundo lugar, es un hombre comprometido con la Biblia o con la Escritura, con estudiarla, meditarla y ponerla por obra. Y la tercera característica de un justo, según la propia Biblia, es que es un hombre de oración. Es decir, el justo tiene fe, el justo tiene pasión por la Biblia y el justo tiene un compromiso con la oración. Entonces estamos frente al justo. Ahora, esta clase de personas entregadas a la oración, dedicadas al estudio y práctica de la palabra de Dios y consagradas en la fe que han abrazado, para ellos el malvado, el inicuo, es abominación, es repugnante. Ahora, es una afirmación sumamente radical y sumamente compleja para nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿de quién está hablando Salomón? Ya definimos quiénes son los justos. Ahora hay que hablar de quiénes son los inicuos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los inicuos? Algunas versiones, en lugar de traducir como inicuos, el vocablo lo traducen como malvados. Otros lo traducen como injustos. Y otros lo traducen como insensatos. Ok, entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una clase de persona que ha perdido todo el sentido de lo que es ya no solamente una cuestión de tener fe, una cuestión de leer la Biblia, una cuestión de oración, sino es gente que se burla, es una gente que transgrede conscientemente los mandamientos que Dios ha dado a la humanidad. Es decir, esta clase de personas son personas que se han apartado y viven para burlarse de Dios. Ahora, Salomón está presentándonos a esta clase de personas y de las que él dice, los justos abominan a los injustos. Yo le puse al título de nuestra reflexión de esta noche, o al punto A de nuestra reflexión, los justos huyen de los injustos, porque una versión así dice, huyen. ¿Por qué huyen? Pues evidentemente, como les he dicho, la traducción literal y la traducción dinámica hacen diferentes algunos textos, porque como estamos diciendo, la palabra abominación es una palabra que significa repugnante y también asqueroso. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te encuentras con algo que es repugnante? Pues huyes. ¿Qué haces cuando te encuentras con algo que es asqueroso? Huyes, corres. Por eso algunos traducen huye. Escribí esto al respecto. En 2 ocasiones se usa la palabra abominación en este verso, que ya lo vimos esto, ¿no? El vocablo procede del hebreo toevá, que significa algo repugnante o asqueroso. En la Escritura, generalmente la palabra abominación está relacionada con un ídolo o con la idolatría que Dios detesta de manera tajante. Es decir, hay cosas que a Dios le resultan simple y sencillamente asquerosas, simple y sencillamente abominables. Ahora, cuando nosotros hay un versículo que
se presta o nos auxilia mucho en esta noche, en este estudio que tenemos. Vayan conmigo al Salmo 139 y ahí vamos a encontrar esta expresión o este verso que es muy útil. Salmo 139 dice así. No, 139, 19, dice así: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Vamos a leerlo otra vez. Dice así: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aquí entramos a uno de los pasajes que cuesta trabajo entenderlos si los explicamos desde el punto de vista de la gracia. Porque cuando David está escribiendo este salmo, él está teniendo una experiencia y está hablando desde el contexto en el que se encuentra. Ahora, pasaron dos cosas esta semana. Bueno, han pasado varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es... Detuvieron aquí en Oaxaca, no sé por qué nos pasa eso en Oaxaca, ¿verdad? Siempre en Oaxaca agarraron al que secuestró el avión. A Yosmar. Y cuando lo detuvieron dijeron, ¿dónde vivía? En Oaxaca, ¿no? En San Bartolo Coyotepec. Bueno, esta semana agarraron, no coinciden, pero dicen que la agarraron en Ejutla. Otros dicen que en Ocotlán, el comunicado dice que en Ocotlán, unos comunicados dicen que en Ocotlán, pero la agarraron en la región de Ocotlán y Ejutla de Crespo, porque están pegados los municipios. Y detuvieron a esta mujer que la gente no se logra explicar si ya había atropellado al motociclista, por qué lo arrastró más de, no sé si 1 kilómetro o 2 kilómetros. Uno se niega a pensar cuánta falta de humanidad puede haber en una persona. Cabría aquí, mis queridos hermanos y amigos que siguen esta transmisión, cabría aquí el concepto de abominable, pero esta palabra que está aquí, esta palabra que leímos en el verso 139, dice en el verso, en el 19, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Qué es un sanguinario? Un sanguinario es alguien que disfruta matar o disfruta hacer dañar a otro. Estaremos en presencia de una mujer sanguinaria. Ok, entonces el rey David dice que hay cierto tipo de personas que el justo no puede relacionarse con ellas. Y luego la otra cosa que pasó, además de esta de que detuvieron a esta mujer aquí en Ocotlán o en Ejutla de Crespo, es que lograron encontrar los cuerpos de los mineros o de los trabajadores de la mina que detuvieron en Sinaloa o que desaparecieron en Sinaloa. Uno de los muchachos fue llevado a su pueblo y toda la gente, cuando hablaban sobre él, decían que era un muchacho que trabajaba mucho. Y una señora a la que entrevistaron dijo, no se merecía esto. Y uno se pregunta, ¿qué tiene esa gente que hace eso? ¿Qué tiene?
Estamos hablando de esa clase de gente. De esa clase de gente es la que está hablando Salomón, ¿no? Dice Salomón que los piadosos experimentan esta sensación cuando tienen frente a sí a un inicuo. El inicuo, o la palabra inicuo, procede de la palabra hebrea Ebel o Ebel, que en nuestra versión Reina Valera se traduce como impío, iniquidad, injusto, injusticia, mal, maldad, malo. Y sirve para definir a quienes no solo se han apartado de Dios, sino que lo enfrentan. Es decir, la palabra hebrea Ebel o Ebel, nuestra versión Reina Valera la traduce en otros pasajes como impío, como iniquidad, como injustamente, injusticia, mal, maldad, malo. Y nos sirve para definir a quienes no solo se han apartado de Dios, sino que lo enfrentan. Ahora, vean lo que dice: el justo, para el justo es abominación el malo. Para el justo es abominación el malvado. Y hemos dicho que la palabra malvado tiene esta relación. ¿Qué relación o qué sentido? El sentido de algo que produce repugnancia. Ahora vamos a... O como Jeff Epstein, ¿no? Por todas las maldades y perversidades que hizo. ¿Ya terminaron de apuntar? Esta es la razón por la que los justos no pueden aceptar, convivir o convalidar a este tipo de personas. No es discriminación ni falta de amor por este tipo de individuos, sino la convicción de que su vida está marcada por la rebeldía y obstinación al Señor, y eso los convierte en seres oscuros. Por eso el justo no puede reconocerlo ni cohabitar con su persona, porque sus acciones y actitudes son franca y abiertamente contrarias a los postulados que Dios expresa en su palabra, y al asociarse con él, corre el riesgo de perder su integridad o en convertirse en uno de ellos. De hecho, es un gran conflicto el que nos sobreviene cuando a nuestra vida llega un hombre o una mujer con estas características, porque su conducta generalmente es negativa y contraria a los principios de la Escritura, y por esa razón no podemos intimar con su persona. No podemos aplaudir al malvado, porque sus acciones siempre serán contrarias a las exigencias de Dios. No podemos tampoco hacerle ver que sus acciones son irrelevantes. O sea, no podemos decir, no, pues no importa lo que él haga, porque a veces decimos, no, pues a mí no me hizo nada, se lo hizo a otro. Pero lo que hace el malvado a otro, tarde o temprano puede llegar a la vida de cada uno de nosotros. La palabra abominación es traducida en las versiones en español de la siguiente manera. Esta palabra abomina, en algunas versiones ya dijimos que proviene de la palabra tebea en el hebreo, y significa algo que es repugnante, algo que es asqueroso, pero las versiones en español la traducen así: odian, detestan, aborrecen, desprecian, soportan, huyen y se horrorizan, para expresar el sentimiento que los justos experimentan cuando están ante ellos o cuando está ante ellos un malvado o un injusto. ¿Qué es lo que está Salomón presentándonos, o qué es lo que está buscando Salomón con este último verso de su sección de Proverbios? Está buscando que nosotros tengamos calibrado y que nos pongamos del lado de la santidad de Dios. El domingo en la noche vimos que Dios protege su piedad. Dios es justo, Dios es tzadik, Dios es bueno, Dios es bondadoso y no tiene ninguna relación con él mal
ni con los malvados. Sí, las traducciones son, nuestro texto dice, el justo, para el justo, abominación es el malvado o el inicuo. Y las traducciones en español lo presentan así: el justo detesta al malvado, no lo sigue, se horroriza ante el malvado. Y vaya que nos horrorizan los malvados. Bien, llegamos así a nuestro punto B de nuestro estudio. Los justos detestan los injustos detestan a los justos. Miren, vamos al verso, ¿cómo dice? Miren, están conmigo en el último verso de nuestra serie, 29-27, la última parte después del punto y coma, dice: y abominación es al impío, al de caminos rectos. Una vez más, lo leemos, dice: y abominación es al impío, el de caminos rectos. Es decir, ¿cómo nos ven los malvados a nosotros? No les caemos bien. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque nosotros a veces queremos quedar bien con el malvado, y con el malvado nunca se va a poder quedar bien. Nunca le vamos a caer bien, nunca le vamos a agradar, nunca va a tener una opinión positiva de nosotros. Para él nosotros siempre vamos a ser detestables, odiosos y también repugnantes. Bien, estamos en nuestro punto B. Los injustos detestan a los justos. Los malvados detestan al justo. Abel y Caín son el mejor ejemplo de esta verdad. El odio que Caín tenía a Abel es estremecedor, porque no le importó que fuera su hermano y levantó contra él su mano, privándolo de su existencia. Y luego le mintió a Dios al ser interrogado sobre el paradero de su familiar. Porque le dijo Dios: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: yo no soy el guarda de mi hermano, yo no ando cuidando a mi hermano. Y Dios sabía perfectamente que él había matado a su hermano. Ahora, aquí vemos con toda claridad que los malvados detestan a los justos. Y uno de los ejemplos que podemos encontrar es justamente el de Caín y Abel. Caín odiaba a su hermano. ¿Y por qué lo odiaba? Dice Juan, el amado, el apóstol Juan, dice: porque sus obras eran impías y las obras de Abel eran buenas, y por eso lo mató. Vaya que están difíciles las cosas, ¿verdad? La Biblia entonces no exagera cuando dice que abominación es al impío, el de caminos rectos. Es una lamentable realidad que se materializa en este mundo de manera horrorosa cuando los justos son perseguidos por los injustos, que no se sosiegan hasta que causan daños a quienes consideran sus enemigos. Es decir, esa es la realidad. El malvado va a perseguir al justo, va a perseguir al piadoso, va a perseguir al prudente, al sabio, porque lo detesta, porque es abominación, porque le resulta repugnante. Ahora, aquí la pregunta es: ¿por qué le resulta repugnante? ¿Por qué le resulta abominación? Porque el justo hace ver. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? Ahí podemos comprender bien este texto. ¿Por qué? Porque Caín llega con su ofrenda. Y también Abel llega con su ofrenda. Pero la diferencia está en que Abel llegó ¿con qué? Con lo mejor. Y entonces Abel o Caín se sintió menos. Y eso es lo que sucede siempre cuando el malvado persigue al impío. Porque lo exhibe, porque lo hace ver que lo que hace no está bien, que no entrega completamente su corazón a Dios. Y entonces esa es la razón por la que los impíos persiguen a los piadosos. La declaración que hace Salomón en este verso nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar, porque el malvado se confabula con otros malvados para dañar a quien vive rectamente delante de Dios, solo porque le incomoda que haya personas
que señalen el camino del Dios verdadero. Dice Salomón, leemos el texto completo, el verso completo. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos que nos ayudes, Señor, a vivir como justos. Señor, haciendo a un lado o manteniendo a raya a los malvados de nuestra vida y recordando, Señor, que los malvados nos aborrecen, y confiar siempre en tu cuidado y en tu protección. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.